Amigos, cordiales saludos. Un gusto volver a estar con ustedes a través de Mega TV por el programa En Contacto, el espacio Fernando Aguayo América que se lanza desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Hoy vamos a dialogar con el asambleísta Henry Cucalón. Él es de un partido de derecha del Ecuador y le vamos a preguntar para que ustedes puedan tener una idea clara en el contexto del desenvolvimiento político con el nuevo gobierno del señor Lenín Moreno. ¿Cuál es la situación? ¿Qué le podemos decir al público de fuera del Ecuador? ¿Qué está pasando con este gobierno que tiene como presidente a alguien que fue vicepresidente del gobierno del señor Rafael Correa? ¿Cómo está, Fernando? Un gusto compartir con usted. Lo que hay es un gobierno donde se denota un cambio de estilo con relación al gobierno anterior, pero todavía no existe ningún cambio de fondo, ni en materia económica, ni en materia de reforma política y democrática. Hasta cierto punto las diferencias se han dado por el mismo antagonismo entre el expresidente Correa y quien fue su vicepresidente, por un tema hasta de supervivencia política, más no de un aparataje que yo le denomino estatista, que al día de hoy sigue intocado. Esas diferencias en el modelo que han tenido los postulantes de Alianza País es lo que ha conllevado a que para nosotros, para la ciudadanía, para vastos sectores y organizaciones sociales, sea un imperativo, una necesidad, un anhelo que haya una consulta popular, que pueda ser el momento propicio de una reforma que trascienda estas desavenencias o alguna gente puede dominar acuerdo por debajo de la mesa inclusive, que hay entre el exmandatario y el actual mandatario. Pero es fundamental saber por qué la consulta popular. Quizá porque en el Ecuador se experimentó durante 10 años una falsa división de poderes. Esto es que el Ejecutivo metía la mano en el ámbito judicial, legislativo. Quizá esto lo vuelve prioritario, el que se consulte al pueblo. El modelo que pregonó el correísmo era un modelo profundamente autoritario y totalitario, que tenía un engranaje institucional que permitía el abuso desde el mismo Estado, que puso en desigualdad de condiciones al ciudadano versus el Estado. Ese aparataje, como le denominamos, se encuentra intacto, está vigente. Correa está en Bélgica, pero su obra está aquí. Y eso es lo que el actual presidente, más allá de cierto cambio de estilo, de un respeto hacia libertad de opinión y expresión que yo no debo felicitarlo, porque para mí es lo lógico, lo dable, no es nada del otro mundo, pero que ha querido marcar esa diferencia, él puede estar siendo hasta víctima de ese propio sistema que engendró el proyecto político del cual él fue parte. El 85% de la gente, según encuestas, daría soporte actualmente al presidente Lenín Moreno, quizá por lo que usted señala, que no debe ser considerado como algo extraordinario, porque en la relación entre las personas y la sociedad debe haber armonía y respeto. No lo tuvimos durante 10 y nos parece que es excepcional lo que está haciendo el señor Lenín Moreno, pero en todo caso reconocemos. Sin embargo, lo otro es lo fundamental. ¿A qué se debe también? Qué importante que sepan en la entrevista, ¿a qué se debe ese apoyo popular, ese 85%? ¿Por qué 85% le apoya cuando usted dice que sigue el mismo esquema anterior? Ahí viene lo interesante. No es un apoyo en firme, no es duro, no obedece a una votación en sí. Obedece justamente, primero, a desmarcarse del anterior presidente. Es decir, existe un sentimiento arraigado de anticorreísmo, fruto de la defraudación que existió de lo que ellos llamaban la década ganada y que para el pueblo es la década saqueada. Primero, el anticorreísmo. Segundo, el presidente lo que ha hecho es enfilarse en una lucha anticorrupción, lo cual está bien, la ciudadanía está en esa línea, pero anticorrupción ¿con quién? Con quienes habían sido parte del gobierno. Todo este asunto del malhadado caso de Brecht y otros más son fruto con el gobierno que pasó. O sea, son una factura de la década saqueada o de la década podrida. Entonces, entre la mezcla en el anticorreísmo por
la negativa al respeto a las libertades, no solamente de opinión, de expresión, sino de emprendimiento, asociación, de ese modelo estatista que pensaba que el Estado podía hacerlo todo, que marginó, despreció a la iniciativa privada, que es la verdadera generadora de riqueza y de empleo, más la corrupción galopante y el alto sentimiento de impunidad propio de un modelo que creía en la concentración de poderes, es lo que le ha permitido al actual presidente desligarse y que reciba un apoyo. Pero es por eso, porque todavía no hay señales concretas de lo que es un programa económico en firme e inclusive un programa político. Si es que no hay la consulta popular que ha sido promovida, anunciada por el presidente de la República, y siguen los casos de corrupción del anterior gobierno impunes, ¿podría perder esa popularidad él, aunque no tenga nada que ver con la justicia, como él señala, que él no ha metido las manos en la justicia como sí lo hacía el mandatario anterior? Absolutamente, y entraríamos en una vorágine de inestabilidad, de incertidumbre, que es lo que menos necesita el Ecuador para poder enfrentar su verdadero desafío y problema, que es el económico, que es mejorar la calidad de vida de la gente, enfrentar la crisis de la deuda, todo el modelo adicto al gasto público que ha sido la marca y la característica principal del correísmo. Y es más, en esa línea de generar caos, de generar inestabilidad, el primero que se apunta es el expresidente Correa, que lo que quiere justamente es el fracaso de su sucesor, no importándole el país, tratando de endilgárselo a la oposición, cuando él está haciendo inclusive una oposición conspirativa, teniendo como un alfil al vicepresidente de la República, hombre de confianza de Correa, pero no de la confianza del pueblo ecuatoriano, un hombre que no tiene legitimidad, no tiene credibilidad, no tiene funciones, que no puede representar ni al gobierno, peor al Ecuador, con una mayoría de asambleístas en el Congreso, pero que están en absoluta desconexión con la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, que quiere reformas económicas, que quiere reformas tributarias, que quiere reformas en el orden de los derechos y garantías que fueron vapuleados justamente por el correísmo. Eso es lo que no necesita el Ecuador, pero lastimosamente, si es que no se apura con una consulta popular y no se apura mostrándole a la ciudadanía un plan coherente en materia económica, vamos a llegar a un momento donde la ingobernabilidad va a ser el plato del día. Tenemos que hacer un corte comercial. Estamos dialogando en la ciudad de Guayaquil con el asambleísta Henry Cucalón. Al retornar quiero hablar de la reelección indefinida que está vigente en el Ecuador y por todo lo que acaba de explicar el asambleísta, lo nefasto de todo esto. Pero hay que decir que en Nicaragua pues vemos al señor Daniel Ortega en varios periodos, lo propio al señor Evo Morales, y qué decir de Venezuela y Cuba. Vamos a hablar de esto luego del corte. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Gracias por continuar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América, que se difunde a través de En Contacto por Mega TV. Seguimos el diálogo con el asambleísta de Ecuador, Henry Cucalón. Él es de un partido de derecha de nuestro país. La reelección indefinida está vigente en el Ecuador. Hubo una transitoria por la que no participó en la última elección el economista Rafael Correa. ¿Debemos vivir bajo ese sistema? Hay el peligro que de pronto
hay elecciones en el Ecuador y participe el señor Rafael Correa, que estuvo 10 años en el poder. Mire, la aprobación de la reelección indefinida fue una muestra del absolutismo con que se manejó la política en el Ecuador. Fue una reforma hecha como un traje a la medida del interés y del apetito del presidente Correa, un proyecto político que se basaba en una persona absolutamente caudillista y profundamente corrupto. No solamente eso, sino que la reelección indefinida, que tiene que ver naturalmente con la estructura de un régimen democrático, porque no es lo mismo la igualdad de condiciones de un ciudadano que participa para tomar posición de poder que quien ejerce el poder. Por eso es que la democracia en todas partes del mundo tiene estos pesos, estos contrapesos, estos candados, estos frenos al poder. Y uno de esos, y que el Ecuador lo había respetado históricamente, es que todos los temas que tenían que ver con reelección, no reelección, reelección indefinida, en autoridades como son las seccionales, nunca había existido reelección indefinida en el Ecuador, jamás. Siempre habían pasado por procesos de participación ciudadana como son las consultas populares, el año 78, el año 1994, el año 2008. Por primera vez, Alianza País y el presidente Correa se saltaron a la voluntad popular. Hicieron enmiendas en el Congreso con mayoría del expresidente Correa. Exactamente, y respetaron el pronunciamiento ciudadano. Se burlaron de aquello, justamente porque sabían que no tenían ese apoyo y acomodaron la Constitución en lo que era una reforma, lo hicieron pasar como una simple enmienda para que no vaya a control popular. Es ahora el momento que esa joya de la corona del absolutismo, como es la reelección indefinida, que muy pocos países en el mundo lo tienen y que obviamente no se pueden considerar repúblicas, entre esos algunos en África, Nicaragua y Venezuela, se someta a la voluntad del pueblo, se somete al criterio del pueblo y que sea el pueblo el que decida. Nosotros creemos que no debería existir una reelección indefinida, no es propio de un régimen democrático y peor sin el consentimiento popular. En el ámbito internacional es necesario también puntualizar que hubo un discurso del señor Lenín Moreno cuestionando, criticando la persecución a los opositores políticos en Venezuela y también sobre los muertos que han habido en Venezuela en las protestas. Pero vemos a la canciller que sigue prácticamente resaltando que continúa la política anterior, por supuesto, de respaldo a Venezuela. ¿Cómo se entiende esto? Es inexplicable para los latinoamericanos y para los ciudadanos del mundo. En algo podemos tratar de descifrarlo, en que la canciller actual, que también fue canciller del presidente Correa, y que fue ministra de Defensa y tuvo otros cargos, representa la forma más retrógrada y clientelar de ese mal llamado socialismo del siglo XXI, que en vez de anteponer los intereses y complicidades partidistas a los de la ciudadanía, pues, porque los valores de libertad, los principios de libertad y derechos humanos trascienden cualquier tema ideológico. Ellos no lo entienden, porque ellos son un club donde tienen... No representan el sentimiento del ciudadano ecuatoriano. Y peor, en materia de política exterior representan un fanatismo ideológico nunca antes visto. Entonces no sé hasta qué punto, y me duele decirlo como ecuatoriano, el presidente Moreno se demoró un poco en hacer la declaración. La dijo, pese a que quien ejecuta su política exterior, que es la canciller, obra de otra manera. Cuidado, esto se refiere a la vieja táctica del policía bueno y el policía malo. Pero en esto uno tiene que ser a rajatabla. Uno tiene que estar con el pueblo venezolano y no con sus autoridades que en la práctica han conformado una dictadura. Lo que se vive en Venezuela, hay que decirlo con pelos y señales, es una vulgar y pueril dictadura. ¿Usted considera que en algún momento, a través de la crítica en la oposición real en el Congreso, en la Asamblea del Ecuador, estamos hablando de los partidos de derecha, se pueda lograr el cambio
en los pronunciamientos frente a Venezuela, porque participan los gobernantes de otros países latinoamericanos de manera frontal y clara, respaldando la democracia, que vuelva la democracia en Venezuela. Yo creo que la salida, que puede haber un cambio? Más temprano que tarde, que dará el presidente Moreno con relación a Venezuela va a superar el tema partidista y por tanto el tema ideológico, porque tanto las derechas y las izquierdas en todas partes del mundo están de acuerdo en la plena vigencia de los derechos humanos. Esto no tiene un propietario de etiquetas. Los derechos humanos nos concierne a todos. Lo que pasa en Venezuela no tiene nada que ver con la izquierda, y el socialismo del siglo XXI no tiene nada que ver con las izquierdas. Es un proyecto totalitario. Y los totalitarismos son malos, así sean de izquierda o derecha. Tenemos que hacer el último corte comercial. Retornamos para el bloque final de nuestro programa. Conocida como la perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. El vicepresidente del Uruguay, por asuntos que tienen que ver con la honestidad o la deshonestidad, tuvo que renunciar. Pero hay países como el Ecuador en donde hay un vicepresidente al que se lo involucra en varios hechos de estos sonados casos de corrupción y sigue siendo vicepresidente de la República. ¿Cuál es la reflexión de un asambleísta que además tiene la capacidad fiscalizadora en la Asamblea? No hay institucionalidad, no hay sentido común, no hay delicadeza y no hay imperio de la ley. Porque en una sociedad normal, corriente políticamente hablando, el señor ya hubiera renunciado para poderse defender como ciudadano y no detentando temas que tienen que ver con la cosa pública. En algo el presidente Moreno, y eso creo que le ha valido el respeto ciudadano y de que estábamos conversando, le quitó funciones al vicepresidente. No es tanto por un tema político y económico, sino por marcar esas diferencias inevitables con el régimen anterior, de dejarlo sin funciones, de marginarlo. El señor vicepresidente no puede ir a ningún acto público en la práctica, no solamente con el presidente estando en el acto, sino en general, es una figura de adorno. Incluso solo no va a actos públicos. Es prácticamente un florero, una persona que está totalmente desacreditada, representa lo más nefasto del correísmo, se encuentra para mí en una labor prácticamente de conspiración política en cuanto a tratar de denostar que todo salga mal, y por tratar de defenderse él de lo indefendible está arrastrando lastimosamente a toda una institucionalidad. Nosotros en la Asamblea del Congreso promovimos un juicio político, un impeachment, por las clarísimas y evidentes responsabilidades que tiene a las áreas que estuvieron bajo su cargo cuando fue vicepresidente el periodo anterior. Esto sin perjuicio del tema de Brecht. Lastimosamente una mayoría cómplice que responde al proyecto político y no al país momentáneamente, y digo momentáneamente, blindó ese procedimiento político. Ahorita está en la misma línea un procedimiento de carácter penal donde está encausado y en los próximos días tendría que haber una acusación formal. Esperemos por el bien de la democracia, por el bien del país, de que así sea. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el espacio Fernando Aguayo América. Nos veremos la próxima semana a través de Mega TV por el programa En Contacto.